Finalmente, después de una larga negociación que terminó de madrugada, la Comisión Mixta de Parlamentarios acordó otorgar 17 escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Hay algunos temas que quedan pendientes, eso sí, vamos a conversar sobre este tema con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Gracias por el contacto. No, muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle. Igualmente. Ministra, bueno, ha sido un tema para nada sencillo. La discusión se ha dilatado por largo tiempo y en estos días en particular con jornadas que terminaron de madrugada, pero finalmente hay acuerdo. Primero, en los términos en que está establecido el acuerdo. Son 17 los escaños reservados, están dentro del total de convencionales, etcétera. ¿Eso deja satisfecho al gobierno? Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos como gobierno del presidente Piñera de este acuerdo histórico que le estamos entregando al país. Agradecidos a los parlamentarios de Chile Vamos, senadores y diputados, pero también, para ser tremendamente justos, de los senadores y diputados también de la oposición. Cada uno de los sectores ha cedido, no era posible llegar a un acuerdo y hacer realidad la participación de los pueblos indígenas en la redacción de la nueva Constitución si no hubiésemos tenido un acuerdo amplio y transversal que va a ser refrendado, así lo esperamos, en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo tanto, aquí todos los sectores tuvieron que ceder y estar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, estamos contentos y satisfechos como gobierno de haber logrado poner finalmente nada más sobre la mesa, nada más relevante que poder entregarle voz y representación política a los pueblos indígenas. ¿En qué se dio el gobierno finalmente, ministra? Porque usted habla de esta negociación, ambas partes cedieron. ¿Cuál fue el punto que se dio el gobierno respecto a este proceso? Bueno, es muy importante contar de que este proceso parte con una propuesta desde la nueva mayoría de la oposición de 24 escaños supernumerarios y nosotros partimos con 3 escaños por parte de los parlamentarios del oficialismo con un registro que finalmente proporciona esa cantidad de inscritos de ese registro, pudieran haber más escaños con un tope de 8. Finalmente, lo primero que se hace es ponernos de acuerdo de que independiente de la cantidad de personas que vayan a votar, e incluso independiente de las personas que estén en este registro que se va a formar con base administrativa, van a existir 17 escaños reservados. O sea, es independiente, insisto, de la cantidad de votos, de las personas que voten y de las personas que finalmente se inscriban, ya sea administrativamente o por declaración jurada. Eso significa que vamos a tener representación del pueblo mapuche, del pueblo aymara, del pueblo Rapa Nui, de todos y cada uno de los pueblos indígenas independientes, insisto, de la votación. Sí. Ahí ya hay una primera aproximación, un primer acercamiento que permite ir transando y generando un espacio para poder llegar a un entendimiento. De los 3 escaños con los que partió asegurado y reservado Chile Vamos, se subió a 8 y posteriormente se subió a 15 y terminó finalmente en un número intermedio entre el 24 de la nueva mayoría o de la oposición y el 3 de Chile Vamos a 17, permitiendo este acuerdo histórico. Sí. Ministra, quedó pendiente el tema de los afrodescendientes. Eso se va a votar aparte. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre ese asunto en particular? Bueno, nosotros lo que manifestamos al respecto en esta comisión mixta, hicimos una presentación con el subsecretario Villarreal, contamos un poco cuál es la información que teníamos, cuáles eran los temas pendientes después del reconocimiento del Estado al pueblo tribal afrodescendiente y nos comprometimos a ir avanzando en los temas de la consulta propiamente tal que hay que realizar, el reglamento de la ley que todavía está pendiente y obviamente ver cómo podemos llegar a beneficios porque entendemos que el pueblo afrodescendiente al reconocerlo el Estado tenemos una deuda con ellos. Pero también planteamos las dificultades que existían en esta materia. Primero era parlamentaria cuyo fin principal era darle reconocimiento en la Convención Constitucional a los pueblos indígenas y este obviamente es un pueblo tribal que si bien está cubierto por el 169 no es parte de nuestra ley indígena y todavía nos falta mucho por avanzar. Sí. También planteamos que en el caso de ellos no teníamos registro, que no teníamos cómo certificar su calidad y tenía una cantidad importante de complicaciones. Entonces, frente a eso, lo que planteamos como gobierno y también la comisión mixta es que sea la sala por mayoría y no solamente los diputados y senadores de la comisión mixta quienes determinan si efectivamente en estas condiciones podemos entregar un escaño reservado. Y por eso es 17 para pueblos indígenas más 1 para el pueblo afrodescendiente, que será la sala de la Cámara de Diputados y después del Senado, de ser así necesario, quien refrendará si entregamos un escaño a ellos o no. Pero el gobierno es partidario de darlo.
Nosotros estamos trabajando efectivamente por hacer mayores esfuerzos en materia de poder zanjar este reconocimiento que hoy día quedó solamente en la ley, en materializarlo en diferentes instancias finalmente hacia adelante. Pero como gobierno tuvimos que manifestar que hay complicaciones al respecto de poder hacer un proceso eleccionario como corresponde en la nueva constitución con el pueblo afrodescendiente. Ministra, ahora viene todo un proceso reglamentario también de distribución de estos escaños en los distintos distritos. ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, hicimos una distribución de cantidad de escaños por cada uno de los pueblos y a grandes rasgos lo que se determinó fueron 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 escaños para el pueblo aymara y 1 escaño para cada uno de los otros pueblos. Lo que estamos haciendo es decir que las personas que son de pueblo indígena van a ingresar de una otra forma a un subpadrón, podríamos decir, dentro del padrón universal, que va a identificarlos que son parte del pueblo que les corresponde. Ellos van a poder determinar si efectivamente quieren votar dentro de las elecciones de cualquier persona que se presente o dentro de las elecciones de un representante de su propio pueblo indígena. Ajá. En el caso de la declaración jurada, que se va a poder realizar hasta 45 días antes de la elección, la persona que se inscriba, ya no por el proceso administrativo, sino por la declaración jurada, esa persona va a solamente poder votar por el voto indígena de su propio pueblo. En ese contexto van a elegirse, dependiendo de los territorios, en el caso del pueblo mapuche, una cantidad de escaños para la región metropolitana y regiones aledañas, otro para Biobío y más al sur. Es decir, nosotros hicimos un trabajo territorial de representación también para permitir que las personas del pueblo mapuche, por ejemplo, que están más hacia el sur, que es un sector donde nosotros tenemos un conflicto político, donde hay una necesidad mayor de representación política, puedan haber muchos más representantes del pueblo mapuche. Ahora, ¿cómo lograr que eso no afecte la distribución, sobre todo los distritos que tienen menos cupos o menos convencionales a elegir? Hubo una conversación al respecto de dónde se descontaban, dado que está dentro de 155 claro. Los escaños. Y lo que determinamos era que podía ser o en los distritos que estaban sobre representados de población o en los distritos donde había mayor ascendencia de población indígena, según la información del INE, entregado obviamente coordinado con el CERVEL. La determinación final fue que fueran los distritos donde tienen más representación indígena, desde donde se descuenten los escaños, y eso va a ser en coordinación obviamente de la información que entregue el INE a través del censo del 2017 al CERVEL. Ministra, este proyecto alude precisamente a los pueblos originarios, los hace parte, digamos, de este proceso constituyente de manera inédita. Sin embargo, ellos han estado presentes en el debate, entregando los argumentos en las comisiones correspondientes, pero no de manera directa. ¿De qué forma se les incluye en ese proceso para cerrar este ciclo de trámite parlamentario? Y la segunda pregunta tiene que ver con el convenio 169. ¿Esto tiene que pasar por alguno de los procedimientos que establece el convenio 169, dado que es una materia que tiene que ver directamente con la representación de los pueblos originarios? Bueno, efectivamente, este fue un tema de discusión de la Comisión de Constitución del Senado y ahí se resolvió, escuchando a varios expertos, que al ser una moción parlamentaria no había inconveniente al respecto de que este fuera un proceso que no tuviera consulta indígena. Y en ese sentido se hizo el respaldo a través de diferentes constitucionalistas, expertos. Para eso se escuchó a muchos pueblos dentro de la tramitación de esta reforma constitucional. Y lo que queremos finalmente es que sea hoy día los 17 escaños de los pueblos indígenas, quienes representantes electos hoy día vayan a inscribir la nueva constitución y desde ahí obviamente se construyan todos los cambios que tenemos que tener en la regulación de nuestro país, que están acorde obviamente con el convenio 169, pero que probablemente todavía estamos en deuda de una buena implementación. ¿Qué duda cabe con la representación de los pueblos indígenas? Con escaños reservados en la nueva constitución, todos los cambios que haya que realizar y poder finalmente acorde a los estándares internacionales va a ser mucho más fácil de realizar. Esto va a estar en el debate, va a estar en el tapete, va a haber una voz activa de los pueblos indígenas y ya no indirecta a través de otros procesos, y por lo tanto eso va a cambiar sin duda alguna la forma del Estado de relacionarse con su pueblo indígena. Pero entonces, ¿este acuerdo por los escaños reservados no tendría que ser sometido a una consulta indígena?
No, efectivamente ese fue tema de debate y lo que se definió es que este proceso no requiere consulta indígena y que permitimos obviamente a través de esta elección que sean los mismos representantes electos de los pueblos indígenas quienes escriban en la nueva constitución todos los procesos pendientes que tenemos para estar acorde a los estándares internacionales. Ministra, una última pregunta sobre los plazos ahora. ¿Cuándo se votaría esto en las salas? Y luego, ¿cuál es el plazo para que el CERVEL haga la distribución correspondiente de los distintos escaños? Pensando en que el 11 de enero ya tienen que estar inscritos los candidatos. Sí, nosotros estamos ahora afinando los detalles con el CERVEL, la información que se le tiene que pasar de forma administrativa desde la CONADI y todos los registros que tenemos va a considerar los pueblos, lo que va a permitir que sea mucho más eficiente, más toda la información que tiene que entregar obviamente el censo y todos los organismos del Estado al CERVEL para poder hacer esta distribución. Y en particular ahora, probablemente en estos mismos momentos, está sesionando los comités de la Cámara de Diputados para acordar cuándo va a ser la sesión de la Cámara, posteriormente tiene que ser la sesión del Senado. Entendemos que no debiera pasar del día lunes a todo reventar el día martes, que se vea en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado para poder despachar la ley. Bien, ministra Rubilar, gracias por conversar con nosotros, muy amable. No, muchísimas gracias, estamos muy contentos de este acuerdo, finalmente estamos convencidos que es finalmente sembrar semillas de justicia para que podamos después en el mañana sembrar y cosechar mucha paz. Gracias, ministra, nuevamente, muy amable, buen día. Muchas gracias.